Muy buenos días, preciados hermanos, un feliz inicio de semana. Que Dios les esté bendiciendo grandemente. Estamos en el estudio de nuestra escuela sabática, lección de escuela sabática. Acuérdate el tema de la semana, amor o egoísmo. Esa es la cuestión, dice el autor de la lección. Y para hoy, lunes 8 de abril, nos toca el tópico cristianos salvaguardados providencialmente. Bueno, vamos a introducirnos en el tema que nos toca hoy y está interesante y vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él el que nos dirija en este momento y que el consejo pues sea de bendición. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permites de abrir tu palabra, de meditar en ella. Acompáñenos y que el consejo sea de bendición para cada una de nuestras vidas y poderlo compartir también. Quede con nosotros en nuestra súplica en los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice que haciendo un poco el panorama histórico, pues ayer se nos hablaba un poco pues de cómo comenzaba el sufrimiento de los hijos de Dios en Judá, Jerusalén, y las advertencias que se les dio, ¿verdad? Me interesa mucho una de las que se mencionaba, bueno, que vuestra huida, les dijo Jesús, no sea en invierno ni en día de reposo. Es muy interesante. Y, y hoy el tema nos habla eso de la providencialidad vamos a decir así, de nuestro Padre Celestial, porque prácticamente la lección continúa, pues. Ayer se quedó y ahora lo que nos toca es recordar lo que sucedió realmente en Jerusalén. Es algo que eh, la pluma inspirada explica un poco eh, en el conflicto de los siglos, la página 29. Allí nos dice de que la gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente, dice, en los sucesos que llevaron, dice, a la destrucción de Jerusalén. Vea qué interesante. El ejército romano, dice, de Cestio Galo, rodeó, dice, la ciudad, pero cuando su ataque, dice, parecía inminente, inesperadamente se retiró. Es lo que relata Elena de White en el conflicto de los siglos. Se retiró. Y vea lo que sucede, dice que los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron, dice, una gran victoria. Mientras los romanos, dice, huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén, los que todavía estaban ahí, dice, salieron de la ciudad sin ningún problema, sin que el ejército romano les impidiera, ni que el ejército judío también les impidiera. Muy bien, huyeron, dice, a esta ciudad de Persia, al otro lado del Jordán, dice, ya estaba dada, dice, la señal prometida a los cristianos que aguardaban. Y en ese momento se ofreció, dice, una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador, de Cristo Jesús. Los sucesos sí se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido, dice, evitar la huida de los cristianos. Qué interesante. Conflicto de los siglos, página 29. Eh, esto, mis apreciados hermanos, me llama mucho la atención el subtítulo, como les digo, providencialmente, ¿no? Es como Dios lleva las cosas. Y eso es lo que el mensaje de este día, lunes 8 de abril, que nosotros media vez estemos en las manos del Señor, haciendo la voluntad del Señor. Dios siempre tendrá, dice, provisión para sus hijos. Dios cuidará a su iglesia y la guiará a pesar de los problemas. Bueno, porque vienen problemas y estamos en problemas y vienen problemas más serios y algunos pues podríamos decir nos preocupamos. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos atentos también al llamado de Dios, mis apreciados hermanos, Dios siempre va a ir abriendo un espacio, un camino. Y nosotros lo que debemos de estar es atentos y hacer
la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a leer Salmos 46:1, Isaías 41:10, y la pregunta es, dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial que Dios tiene para usted y para mí? Bueno, Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra pronto auxilio, dice, en las tribulaciones, en las aflicciones. Y leemos literalmente Isaías 41:10 que dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra, dice, de mi justicia. Esa es la confianza que usted y yo debemos de tener, esta promesa maravillosa que Dios ha dejado para sus hijos hasta hoy en día. Vienen dificultades, mis apreciados, vienen problemas, como le digo, pero Dios siempre está con sus hijos. Oiga bien, con sus hijos fieles y que están haciendo la voluntad de Dios. Muchos murieron, muchos murieron. Los que estudiamos la lección y vamos a ver la lección, dice que fueron miles, habla hasta de 1 millón de judíos que murieron por no atender y escuchar la voz de Dios. Muy bien, dice que Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento de su final, dice, y sus propósitos divinos. Definitivamente Dios sabe cómo lleva las cosas, mi apreciado hermano. Él sabe cómo están las cosas y en qué momento se van dando las cosas y en qué momento también nosotros debemos de escuchar y obedecer la voz de Dios. Aunque a veces Dios dice, altera sus planes originales sobre la base, dice, de nuestras decisiones humanas, su plan final, dice, para este planeta se cumplirá. Eso que no le queda la menor duda. Habrá momentos, dice, en que el pueblo de Dios experimentará, dice, dificultades, persecución, encarcelamiento. Eso está profetizado. Creo que todo adventista del séptimo día lo sabe. Que ahora no permitan que uno no lo diga desde un púlpito es otra cosa, pero al estudiar la palabra, al estudiar eh, la, nuestra doctrina, entendemos y comprendemos eso, que es de lo que nos espera. A eso vamos. Y por eso dice que persecución, encarcelamiento, incluso dice la muerte misma, dice por causa de Cristo, pero aún en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda, dice, a su iglesia, a sus hijos. Que esa sea nuestra confianza, que esa sea, mis apreciados hermanos, eh, nuestra fortaleza, que Dios está guiando a la iglesia y que Dios es el que está al frente de su iglesia verdadera. Bien, ¿qué nos dice? Hay algunos textos allí de Hebreos que yo les invito a que los lean en su casa más detenidamente. Yo solo me quiero referir a un texto más, que es Apocalipsis 2:10, que sigue hablando de lo que ya mencionamos en los textos anteriores. Los textos anteriores es la protección divina, como Dios promete a sus hijos que estará con ellos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, dice, yo te sustentaré, dice Isaías, yo estaré contigo. Bueno, ¿por qué? Porque Apocalipsis 2:10 vea lo que va a suceder, lo que nos va a suceder. No hay que ponernos en cuenta, pues no sabemos, ¿verdad? No tengas ningún temor, dice, de las cosas que has de padecer. Y aquí dice, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, eh, para que seáis, dice, probados y tendréis, dice, tribulación de 10 días. Y el consejo sigue siendo, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ese es otro aspecto importante que Dios nos está pidiendo, mis queridos hermanos, ser fiel hasta la muerte. Dice qué realidades muestran estos textos sobre nuestra batalla, que es una batalla feroz, una batalla que no, el enemigo no da tiempo, pero tenemos la confianza de que Dios está con sus hijos y que Dios siempre proveerá y estará a nuestro lado. Muy bien, dice, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia.
en el pasado, vea qué pasó. Dice que vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia. De Cristo dice por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida, muchos murieron, no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían, dice, en su puesto, triunfaban, dice, por medio de su derrota. Los siervos de Dios, dice, eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Si usted lee un poco de esto en los escritos de Elena de White, dice que entre más el enemigo se esforzaba por destruir, matar a los hijos de Dios, más crecía la obra. Yo me imagino que moría un siervo de Dios, eran 10, 15, 20 los que se levantaban para seguir adelante con el estandarte que Dios, Cristo había dejado. Apreciados hermanos, esta es el conflicto, esto es la lucha que nos esperamos enfrentar y debemos de fortalecernos, debemos de fundamentarnos bien y de tener esa certeza, esa confianza, esa fe de que Dios estará a nuestro lado en esos momentos difíciles, que no hay que temerle. Y bueno, si vamos a ir a la muerte, hace poco nos explicaban eso, que ese es un don, como muchos mártires murieron en la hoguera y cantando alabanzas al Señor, otros destruidos por los y cantando alabanza. Dice que es un don que Dios también da a sus hijos para poder sufrir, o más bien dicho, aguantar el martirio que posiblemente el enemigo nos pueda dar a nosotros. Muy bien, termino con lo que siempre me gusta dejarles para que usted reflexione en lo que falta del día, en lo que va del día. ¿Qué debería significar para nosotros, dice, el hecho de que los actores bíblicos, que sin duda conocían el dolor y el sufrimiento, pudieran escribir vez tras vez sobre la realidad, dice, del amor de Dios? ¿Cómo podemos experimentar ese mismo amor? Hermanos, no queda más que ponernos a las manos de Dios, confiar en sus promesas, y nosotros pues podremos tener también este privilegio de mantenernos firmes y fieles, que nada ni nadie nos cambie y que ni nada ni nadie pues nos haga pensar de la manera que Dios nos ha dado ese pensamiento. Tiempos difíciles vienen, posiblemente tiempos difíciles ya estás viviendo. Pon tus manos, pon tu vida en las manos del Señor, y el Señor hará cumplir estas promesas. Recuerda que Él es tu amparo, tu fortaleza, y Él te sustentará en todo momento, y en especial en los momentos difíciles. Que esa sea nuestra confianza, que podamos iniciar y terminar este día y esta semana con esta confianza, que Dios está a nuestro lado y Él es el que está guiando tu vida y mi vida. Que Dios te bendiga y una feliz semana es mi deseo y oración.